Bueno, de ese lugar tan bonito, ahora vamos a nuestro segmento también muy lindo. Hablamos del segmento Motívate. Hoy vamos a conversar de la inteligencia emocional y su aplicación en el mundo laboral. ¿A qué nos referimos con inteligencia emocional? ¿Cómo usted puede lidiar con los problemas, con las situaciones en un equipo de trabajo? ¿Cómo comprender una verdadera dinámica de equipo de trabajo y no tomarlo con inmadurez o con situaciones de adversidad, de confrontación? Es muy importante que esté usted pendiente de este tema porque el ser profesional y ético pasa por tener una inteligencia emocional bien aplicada al mundo laboral. Doctora, bienvenida, doctora Albarroni, ya está de regreso con nosotros. Muchísimas gracias. extrañamos la semana pasada. Ay, qué linda. Y yo también los extrañé a ustedes, pero los llevaba en el corazón. Así Nosotros que sabemos que sí. Definamos, bueno, doctora, la inteligencia emocional. Ok, la inteligencia emocional, cuando hablamos de inteligencia emocional, es poder o tener esa habilidad, ¿verdad? Le llamamos las habilidades blandas. Porque hay habilidades blandas que son el trabajo en equipo, todo lo que tiene que ver con la parte emocional, y las habilidades duras que tienen que ver con los conocimientos técnicos de cualquier puesto laboral. Entonces, hablando de la inteligencia emocional, es poder identificar sus propias emociones, poderlas regular y poder tener esa interacción de mis emociones con las emociones de otros de manera productiva, con objetivos y de manera sana. Entonces, cuando hablamos de inteligencia emocional, ¿verdad? Hablamos de cómo nos gestionamos primero nosotros. Muchas veces queremos controlar a los demás y decimos, ok, en un área laboral me dieron un puesto. Entonces, como estoy en tal puesto, estoy en una jefatura, tengo que controlar las emociones de los demás. Pero si no controlamos nuestras propias emociones, va a ser bien difícil poder controlar o poder manejar la interacción de mis emociones con las de los demás. Entonces, el poder identificar primero qué emociones tengo. Tengamos claro de que no hay emociones buenas ni malas, solamente son emociones. Emociones que nos permiten conocernos más, nos permiten tener ciertas conductas adecuadas en momentos determinados. Por ejemplo, hay personas que dicen, es que a mí no me debería dar enojo, o yo debo de eliminar el enojo de mi vida. No. El enojo me da un sentido de injusticia cuando las cosas no son justas o cuando las cosas no están bien. Todas las emociones me dan información. Cuando tengo miedo, quiere decir que estoy ante un peligro, que necesito cuidarme, que necesito salvaguardarme. Entonces, todas las emociones, no existe una emoción mala, solamente existen. Y es importante identificarlas. Una vez que yo identifico mis emociones ante ciertas circunstancias, comienzo a tener conciencia. ¿Por qué tengo esta reacción emocional? Doctora, ¿qué me hace tener esta reacción? La inteligencia emocional tiene mucho que ver con los años, con la experiencia, con la madurez. Hay personas que tienen hasta 50 años y totalmente no tienen cero inteligencia emocional. O sea, eso va a depender de cómo nosotros venimos gestionándola, cómo las vamos desarrollando, cómo nos vamos esforzando por mejorar esa inteligencia emocional y cómo la vamos formando, ¿verdad? O sea, de mí está desarrollarlas o no. Entonces, muchas personas pueden tener muchos años y no haber desarrollado la inteligencia emocional. Alguien con inteligencia emocional, doctora, por ejemplo, ¿cómo reacciona ante distintas situaciones? Vamos a poner algunos ejemplos. ¿Cómo reacciona alguien que sí pone en práctica la inteligencia emocional ante un problema con un compañero de trabajo? ¿Cómo reacciona alguien que sí tiene verdadera inteligencia emocional ante una corrección? Una de las cosas es no engancharse en la emoción del otro. O sea, si yo reacciono, nosotros tenemos 3 niveles en el cerebro. Lo que es el cerebro central, por decir así, lo más cerca del eje central, que es el reptiliano. El reptiliano, mi cerebro reptiliano solamente reacciona. Me dijiste algo, ¡wow!, automáticamente respondí. Entonces esa parte de nuestro cerebro actúa de manera reactiva. Luego viene el cerebro medio, que le llamamos el límbico, que es el emocional. Es la parte donde nosotros, ay, es que me hiciste daño, es que no sé cuánto, y comienza, o está enojado, emocionalmente reacciona y toma decisiones en función de eso. Y tenemos el neocórtex, que es el cerebro más externo, la parte del cerebro donde la persona comienza a analizar las cosas, reflexiona y toma decisiones. Ahora, cuando estamos interaccionando con una persona, ¿verdad?, según su pregunta, Jocelyn, es importante identificar qué emoción me da a mí
ante lo que la otra persona está teniendo. Revisarnos, identificarnos. A ver, si alguien me grita y yo digo, me grita, la persona no me grita. Me grita solo si interpreto que me está gritando. La persona está gritando. No me lo tomo personal. Si yo todo me lo tomo personal, voy a ser una persona que va a estar en una rueda de Chicago emocional, porque vamos a encontrar diferentes tipos de personas con diferentes conductas que van a tocar nuestros nervios emocionales. Y todo lo ves conspirativo y en realidad te terminas traumando, haciéndote daño. Total. Entonces, una de las cosas importantes en la inteligencia emocional es no tomarme las cosas personal. La persona no me lo está haciendo a mí, la persona es así. Es que la persona habló mal de mí, la persona es chismosa. Va a hablar del aire, va a hablar del árbol, va a hablar de la pantalla, va a hablar de lo que encuentre, porque esa es su naturaleza. Entonces, si nosotros tenemos suficiente inteligencia emocional, vamos a ver por qué esa persona actúa así y no me lo tomo personal. No soy yo el problema, no soy el centro del universo. La persona tiene su naturaleza y va a actuar conforme ella, no conforme a mí. No soy yo el problema en esa persona. En el segundo ejemplo, doctora, cuando alguien te corrige por una buena dinámica, por un asunto de estima o por un asunto de buena andanza de equipo de trabajo, ¿cómo reacciona alguien con inteligencia emocional y alguien que no pone en práctica la inteligencia emocional? Ok, el que no pone en práctica con la inteligencia emocional se va a sentir agredido, se va a sentir amenazado, criticado, deteriorado, va a bajar su autoestima porque lo está tomando personal, uno, y dos, porque está reaccionando con el cerebro reptiliano, o sea, de una manera impulsiva, a la defensiva, exacto, y no con el neocorte, que es el que piensa. Ahora, una persona que sí tiene una inteligencia emocional diría, bueno, ¿qué de bueno puedo sacar de aquí? O sea, y bíblicamente dice, recibirlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Así es. ¿Qué de lo que está pasando puedo sacar como aprendizaje para yo crecer? Si yo comienzo a filtrar de manera inteligente y decir, esto me sirve porque esto me va a hacer mejor, y veo el objetivo del por qué está esa situación y qué de bueno puedo tener yo para mí, yo voy a poder crecer a través de cualquier conflicto y no me engancho emocionalmente. Una de las cosas importantes es no comenzar a tomarse las cosas con una manera emocional, porque muchas personas toman decisiones en los momentos en el que no. Si yo estoy emocionalmente fuerte en este momento, es un buen momento de quitarme de ahí, salir del espacio y respirar, analizar qué hizo que mis emociones reaccionaran así. Si tuve un papá que me gritaba y me deterioraba mi autoestima, si tuve una mamá que me maltrataba mucho y me pegaba, si tuve, o sea, ¿qué historia traigo que mis emociones tienden a reaccionar con las emociones de otro? Entonces, cuando yo las identifico y me doy cuenta de mi tema personal y toda esa dinámica interna que yo tengo, comienzo a trabajarla desde la conciencia. Me doy cuenta, decido gestionarla, decido pensar por qué reacciono así, trato conmigo mismo, que no tiene nada que ver con el que está afuera. Así como los demás no lo hacen por mí, mis reacciones son parte de mi historia o parte del aprendizaje que yo he tenido desde mi niñez. Ahí es donde tiene que haber la tolerancia y la comprensión, claro, de saber por qué también la otra persona no toma bien lo que le estás diciendo, o quien te lo dice no te lo dice de la mejor manera, de la manera más adecuada, sino de una forma hiriente. Y de igual manera, doctora, yo quiero preguntarle, ¿la inteligencia emocional tiene que ver con los liderazgos? ¿Un líder tiene que sí o sí practicar la inteligencia emocional? Totalmente. Hay jefes, hay directivos y hay líderes. Los líderes son natos, o sea, la persona naturalmente, independientemente del puesto, atrae personas que quieran escucharlo, que quieran ser guiados por ellos. Son personas que siempre influyen de una manera grande en los equipos de trabajo. Pero un jefe no precisamente es un líder, ¿verdad? Porque para ser líder necesita tener habilidades blandas, tener buena comunicación asertiva, no tomarse las cosas personal, tener el dominio sobre sus propias emociones, entenderlas, comprenderlas y canalizarlas de la mejor manera, no engancharse ante las situaciones que se dan, aprender a ser empático con los demás. Cuando yo identifico los míos, mis emociones, comienzo a identificar las emociones de la otra persona y también busco el origen de ella.
Si yo entiendo o si yo interpreto de que la persona me quiso lastimar o que le fue a decir algo a mi jefe porque que me está cerruchando el piso, o esa es una perspectiva, pero si yo digo, ok, tal vez se lo dijo para que mi jefe me entendiera más, para que hablara conmigo, para unirnos más, de saber qué es lo que está pasando y que podamos resolver los asuntos que vengan entre mi jefe y yo, y esto me va a ayudar a crecer y me va a ayudar a sacar este liderazgo que yo tengo con mayor visualidad. Ahora, entendamos que en la vida laboral actual, se están contratando mucho más, con más facilidad, está predominando más lo que es la inteligencia emocional y las habilidades blandas en los recursos que se están contratando que las habilidades duras. ¿Por qué es tan importante esto ahora para las empresas? Porque se ha descubierto muchísimo de que, por ejemplo, las habilidades duras, si nosotros tenemos habilidades blandas o lo que es inteligencia emocional desarrollada, vamos a tener también mucha facilidad para querer estudiar, para querer aprender, para querer adaptarnos. Para ser positivos, sí. Claro, entonces es más fácil invertir en un aprendizaje de algún conocimiento cognitivo que de la parte emocional. La persona tiene que querer. Puede tener mucho conocimiento una persona, pero si no lleva un buen trabajo en equipo, si no es empático, si no es solidario, si no tiene compasión, si no trabaja en función de meta para lograr estos objetivos, vamos a tener un ambiente muy tóxico que lo que hace muchas veces es rotar en las empresas. Hay muchas empresas que tienen una rotación muy alta porque las personas no se sienten a gusto, porque no se sienten valoradas, porque no hay un ambiente bonito, porque siempre hay chisme, porque hay descalificación, porque a veces los jefes no controlan sus emociones y a veces los llamados de atenciones lo hacen de una manera grosera delante de todo el mundo. Y un líder siempre llama la atención en privado y felicita en público. Correcto. O sea, y todas estas habilidades le permiten que su equipo lo admire, que su equipo quiera estar ahí. Y es importante que cuando una empresa crea ambientes bonitos con inteligencia emocional, los colaboradores no tienen que ir, sino quieren ir. O sea, es importante esto. A veces se puede confundir, doctor, esta es una pregunta, la empatía por los demás con el hecho de que me está diciendo algo malo que hice, o me está recomendando algo, no por empatía, sino porque lo que quiere es mi puesto. Me lo está recomendando no por empatía, sino porque lo que quiere es perjudicarme. ¿Se puede confundir esto? Yo creo que es bien importante. ¿Cuáles son los elementos para diferenciar cuándo sí es empatía y cuándo sí te quieren perjudicar? Ok, yo creo que es bien importante dejar las reglas claras desde un inicio. Y tiene que haber por escrito, las políticas de una empresa tienen que quedar bien establecidas. Una cosa es que yo sea empático con alguien, con un subordinado, y le digo, oh, mira, si yo te entiendo, debes de estar pasando por momentos difíciles, o estás en un divorcio, tenés una situación en tu casa, que pues andas con muy poca paciencia y terminaste agrediendo a tu compañero. Yo lo entiendo, lamento lo que estás viviendo y puedo ser muy empático, pero no me voy a saltar la regla. O sea, lo que está establecido, está establecido. Si hay un llamado de atención, si hay una sanción, eso se tiene que llevar a cabo independientemente. Y parte de la inteligencia emocional de las dos partes es comprender que mi jefe puede ser empático, mi jefe me puede entender en lo que estoy viviendo, pero eso no me quita una sanción o no quita que la regla se cumpla. ¿Por qué? Porque si comienzo a ser empático con uno, yo puedo decir, tengo mayor afinidad con esta persona y me hace más fácil hablar con ella, pero y platico con ella, no significa que, bueno, yo voy a tratar de llevarme bien con el jefe, le voy a traer el cafecito y comenzamos a tener ambientes tóxicos por esa competitividad de llamar la atención y el cariño del jefe. ¿Por qué? Porque el que está cerca no recibe la sanción adecuada y el que no le lleva el cafecito puede ser más castigado. Entonces, bien importante dejar las reglas claras, escritas, y que tiene que ser equitativo, independientemente con quienes tengamos más cercanía. Esa es una excelente recomendación, tanto para líderes que están en posiciones de jefatura, como para los otros colaboradores que están en posición de subordinado. Entonces, comprender bien esta dinámica y entender que para hacer una buena dinámica en un equipo de trabajo
debe de ser una dinámica justa, debe de ser una dinámica equitativa, que todos tengamos los mismos derechos y todos tengamos los mismos deberes en una empresa. Tenemos algunas consultas, doctora, que nos hacen en nuestra transmisión en Facebook y también nos felicitan, dice bonito programa. Con inteligencia emocional es posible lidiar con los ataques de pánico. Sabe que en los trabajos hay mucho estrés de repente. Total, el burnout, ¿verdad? Ajá. El burnout, que es el quemado por el trabajo, por el nivel de estrés, llega la persona, puede llegar hasta un punto en que no va a ser funcional, no se va a poder ni levantar. O sea, el burnout es una enfermedad laboral que cuando hay un mal ambiente, cuando hay demasiada carga emocional, cuando hay un equilibrio en el trabajo, cuando no hay un equilibrio entre la vida familiar y la vida laboral, cuando hay mucha toxicidad, ¿verdad? La persona se quema, así se llama, el síndrome del quemado por el trabajo. Y esta persona puede entrar en un estado depresivo tal de que no es funcional para nada, o sea, unos nervios horribles. Hacer una firma es un trabajo espantoso y la calidad de esa persona, de vida de esa persona, puede ser fatal y puede que una vez que presente un burnout nunca más pueda trabajar en ningún otro lado. Entonces, esos ataques de pánico, más que ataques de pánico, puede llevarnos a una enfermedad mental si no hay un ambiente bonito y con inteligencia emocional. Tenemos comentarios, doctora, a veces se presenta el caso, nos dice un amigo que nos sintoniza: cuando le suben de puesto a una persona, después se cree con derecho sobre otro de mandarlo. De lo contrario, pues ocurren otro tipo de situaciones que te generan problemas incluso con los superiores. Otro comentario por acá: ¿qué se debe hacer cuando en un trabajo te piden hacer algo fuera de tus alcances laborales o de tus obligaciones, que no te agrade, te lo piden a modo de favor, pero sabemos las segundas intenciones y luego te tachan o no de colaborador incondicional? Volvemos a lo mismo. ¿Esto es una práctica adecuada? Yo creo que es bien importante ser bien objetivo. ¿O puede ser funcional de una manera correcta, implementado de una manera correcta, o no es funcional en una empresa? Ok, yo creo que es bien importante bueno, ahora, ¿verdad? Y no solamente como sugerencia, sino que se está viendo muchísimo en las empresas que para que una persona suba a un puesto, tiene que tener las habilidades emocionales para poder ocupar ese puesto, porque un tirano en un puesto donde solamente está, a ver, si me traes el cafecito, si me haces lo que yo quiero, si me vas a hacer el mandado personal, yo te puedo ascender y te puedo aprobar, eso puede crear muchísimo ruido y por ende mucha desmotivación en el ambiente, además de una toxicidad fuerte. Y es algo importante que los jefes, los líderes, los que ocupan puestos bien importantes dentro de una organización, tengan inteligencia emocional, tengan esas habilidades de trabajar en equipo, de ser justo, de ser empático, de tener esa socialización y poder compenetrar en lo que es el crecimiento de los colaboradores. Si una persona es líder, va a tener todas estas habilidades que va a permitir crear ambientes bonitos y crecimiento, porque una empresa que tiene una buena un ambiente laboral bonito también tiene una mejor, y está escrito y está más que comprobado en muchísimas investigaciones, que hay mayor crecimiento también, porque esto irradia al cliente, irradia a la sociedad, irradia a la familia de los colaboradores y esto se extiende. Creo que este tema, Jocelyn, es un tema sumamente importante, porque si miramos nosotros cuántas personas están en la vida laboral de manera activa, y si pudiéramos llegar a que la persona que está en el trabajo donde interactúa la mayor parte de su vida de manera sana, de manera positiva, lo pueda trasladar también este bienestar en la otra área, vamos a poder transformar la sociedad. ¿Un líder tiene una comunicación directa? Total. ¿O se lo dice a Pedro para que lo entienda Juan? No, un líder aprende a tener comunicación asertiva. ¿Y qué es la comunicación asertiva? Decir las cosas directas, francas, honestas a la persona que necesita escucharlo. Nada más que a veces decimos, yo soy honesta y le dice cualquier grosería. No, ¿cómo se lo digo? ¿Cómo lo transmito? Con un objetivo claro. Y es bien importante usar un buen tono, buenas palabras, en un buen momento, buscar el espacio, no delante de la gente, en un buen momento, con una buena escucha, porque a veces te dice ta, y no deja que la otra persona se explique. Entonces, bien importante la buena escucha, con empatía, me pongo en el lugar de la otra persona según la situación y con respeto. No necesitamos ver lo mismo,
no necesitamos pensar igual, pero sí Gritarnos, hacernos respetarnos. gestos feos tampoco. Sí, exactamente. Hay bastantes comentarios en nuestras dos páginas. Nos dicen: hola Jocelyn y doctora, bendiciones. Muy interesante el tema. Saludamos a Gabriela Vega, que nos escribe este comentario en nuestra transmisión. Y también por acá, saludos. La vemos desde San Juan, Río Coco. Buen tema desde Gracias. Puerto Cabezas. Acá suceden muchos casos así, les saludamos, así que saludos también para ustedes. Lo peor, nos dicen, de todo es que en situaciones así los jefes no sancionan a la persona por tener preferencia, es lo que nos dicen en los comentarios. Eso puede, exactamente. Otro comentario por acá: yo fui despedido de un trabajo solo por meter un reclamo de mi salario. Wow. Más comentarios: a veces uno cumple todo lo que el jefe te manda a hacer, pero al final el jefe no cumple con lo que es el pago de horas extras. Por ejemplo, sucede acá desde donde estamos sintonizando, no nos dicen dónde exactamente. Que sigan implementando más este tipo de temas a través de los programas, ya que es parte de la salud mental. Ojalá un día aborden el tema de la depresión y la ansiedad. Ya lo hemos abordado, pero prometemos que lo vamos a retomar. Y quiero quedarme con este último mensaje, este último comentario, doctora: que se vayan implementando más este tipo de temas porque es parte de la salud mental. Totalmente. ¿Qué tan importante es una buena salud mental en un ambiente laboral? ¿Cómo nos damos cuenta que nuestro equipo de trabajo está con una buena salud mental? ¿Qué podemos hacer? Porque a veces quisiéramos como que fuera un asunto mágico de que todos tuvieran inteligencia emocional, de que todos tuviéramos esa empatía, que todos tuviéramos esa buena salud mental para que el equipo marche mejor. Tristemente, mucha gente cree que capacitar a nuestros colaboradores en estos temas es un gasto, y no es cierto, es una excelente inversión. La inversión siempre tiene un retorno que se proyecta en la economía de la empresa. Un ambiente negativo, cuando no invertimos en esto y no permitimos que haya crecimiento, por lo general va a haber una gran rotación, y en la rotación hay un gasto enorme. ¿Por qué? Porque hay que liquidar, hay que contratar, hay que tener un programa de inducción donde el colaborador todavía no sabe hacerlo, todo apenas está aprendiendo. Se cometen la errores curva a de veces aprendizaje. en ese aprendizaje. Exactamente, hay muchos errores Que afectan que a la puede ser empresa. caro, ¿sí? Sí. Y la curva de aprendizaje tiene un costo. Para que esta persona, una vez que se integra, no dilate mucho porque no se siente en un ambiente bonito, pues es un gasto enorme. Y a la vez crea mucha inestabilidad en el cliente final. Entonces es bien importante entender que necesitamos invertir en desarrollo personal, en capacitaciones, en crear condiciones para que la persona se sienta bien. Yo conozco una empresa, ¿verdad? No vamos a decir el nombre por una cuestión de... Estamos en la televisión, pero yo conozco una empresa, por ejemplo, donde hay masajistas, donde hay podóloga, ven los pies de la persona, hay estilistas para los colaboradores, hay ambientes bonitos y se crean ambientes bonitos haciendo actividades para la familia, para los hijos. Se les da a los colaboradores que tienen hijos desde el año a los 14 años, se les da la leche de cada mes, un vaso de leche por cada hijo. O sea, hay cosas que son pequeñas y dicen, no, y eso es un gasto. No, eso es una inversión. Si un empresario, si un líder ama a su equipo y provee a su equipo de bienestar, el equipo va a hacer exactamente lo mismo, porque esto tiene que ser un amor de doble vía, valoración de doble vía. El sentirnos que somos parte del equipo y ponernos la camisa no se compra, se invierte en cosas pequeñas que van haciendo sentir a los colaboradores parte de lo que es la empresa. Cuando Entonces, no hay inteligencia emocional, como resultado puede haber estrés, diferencias. chisme, rotación, miedo, ansiedad, depresión, muchos errores, demasiadas cosas negativas, mucha toxicidad, serruchadera, así le llaman. De piso y un sinnúmero de otras cosas que pone en peligro y en riesgo la imagen de la empresa. Nos piden que la próxima vez, doctora, que nos acompañe, hablemos de estrés laboral. Y todo esto del estrés laboral también tiene que ver cuando en un equipo de trabajo no hay inteligencia emocional. Y es importantísimo que se fortalezcan tanto los subordinados, los jefes, los líderes, la gerencia, en sí todo el organigrama me gustaría en una empresa. Aprovechar, Jocelyn, para dar un pequeño tips para esos jefes, gerentes y puestos que tienen personal. Cuando vayan a llamar la atención a sus colaboradores,
tengan mucho cuidado de tener, como les decía, los 6 elementos de la comunicación asertiva, pero también saber cómo hacer. Hay una fórmula muy buena que yo las quiero compartir y es más, menos, más. ¿Qué significa? Más. Comienzo a decirle todo lo positivo que el colaborador tiene. Sos increíble en esto, en esto, en esto, todo lo positivo. Luego enfoco el problema. Mira, en este momento hiciste este error, pasó esto no estuvo bien, y termino con otro más. ¿Cómo vamos a vernos una vez que ese problema no esté? Si no tenemos ese problema, vamos a tener un equipo bonito, vas a sobresalir en esto, te vas a ver mucho mejor y le vemos el objetivo de por qué estamos llamándole la atención y hacia dónde queremos que él vaya. Entonces, más, menos, más es la fórmula para llamar la atención a la hora de que un jefe se refiera a un subordinado. Y qué importante es que también reconozcan tu buen trabajo, te Total. feliciten y los salarios también, que no solamente es el económico, sino el emocional y el de reconocimiento. Definitivamente. Ay, me emociono. Doctora. Ya veo que sí, y nuestra audiencia también se emocionó con el tema, y gracias por cada uno de los comentarios que nos hicieron. La mayoría los hemos leído y son vivencias, son temas vivenciales, total. Y que acá le damos cabida, porque lo más importante para nosotros es que nuestra audiencia sienta que abordamos esos temas que son de gran importancia en su diario vivir, definitivamente. Gracias, doctora. No, muchísimas gracias. El otro jueves, entonces, aquí estaremos. Estrés Si Dios laboral, comprometida Excelente. ya con nuestros televidentes. Ok, aquí estaremos. Nos vamos a una pausa, regresamos en instantes, quédese con nosotros, hay cocina y mucho más. Y que Dios nos bendiga.